Pero hay un tráfico. A pesar de que... A pesar de la no circula, contingencia. no entiendo, Sí, hay o sea, no tráfico. entiendo. Siempre que hay doble no circula, Ajá. baja muchísimo el tráfico. Hoy no. Nada. Fue como... Yo traigo un tique en el ojo y de repente me ves así. Es un estrés que llevo cargando unos días. Solo, o sea, va solo, pero va seguido. No es como Vitamina que B, cada no pasa dos minutos. vitamina B. Sí, Sí, estoy complejo tomando B. complejo. Sí. ¿Ya viste? ¿Sí? ¿Ya lo viste? No, bueno, No, No. lo sientes tú, es no, el de no abajo. se o sea, nota. así se hace. ¿Sí te lo estás tomando? Estoy tomando... Hoy no me lo tomé. Pero, sí, me estoy tomando Bedoyecta, las capsulitas. Ok. Ok. Complejo B. Esto es tercera llamada. Es que tomo mucha Tercera. vitamina, mucha. Tercera llamada. ¿Qué vamos a hacer? Es que me volví vegetariana hace 5 años. Ah, ok. ¿Y? Muy bien, ¿Sí? pero claro, te tienes que estar cuidando, vitaminando, y cosa que nunca había hecho en mi vida antes, que era hacerme estudios. Ahora al menos una vez al año, intento 2 veces, me saco sangre y veo cómo está todo. Ah, qué bueno. Porque digo, de repente me falta algo y pues ya te lo tomas, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo, sobre todo el hierro. Prevenidos. O sea, se te baja así. Es muy fácil que se te baje. Sí, es un hábito que tendríamos que tener, hacernos estudios De más hecho, seguido. sí. De hecho, sí, porque luego no te enteras de cosas. Es Exacto. como Sí, podríamos prevenir muchas cosas. un montón. Bueno, En le fin. damos porque van a... Sí, dar vamos. para atrás. Sí. Queda prohibido tomar fotografías y video. Favor de apagar sus teléfonos celulares. Esto es cuarta llamada. Cuarta llamada. Bienvenidos a Cuarta Llamada, un conversatorio entre los que hacemos el teatro posible. Y hoy tenemos de invitadas a Asira Abate y a Itza Terán. Oli. Chicas. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias Gracias. por estar aquí. A mí siempre me da mucha curiosidad cuando tengo la oportunidad de platicar con actores, saber si tienen como algún recuerdo de infancia que les haya medio robado el suspiro de decir, ay, esto es el teatro y está padrísimo, y tengan como ese primer recuerdo de algo que las haya impactado en teatro. Pues sí. O sea, yo soy de Ciudad Obregón, entonces a Obregón no llegaba mucho espectáculo teatral ni se producía espectáculo teatral, ¿no? Mucho menos una obra de teatro, pues, dijeras tú, de Shakespeare o Chekhov o alguna obra dramática. Pero me acuerdo que tenemos un teatro, ¿no? Tenemos un teatro en Ciudad Obregón y me acuerdo que llevaron como una versión de La Bella Durmiente. Entonces, yo estaba muy, muy chiquitita, yo creo que tendría como unos 3, 4 años. Y me acuerdo como todo este rollo de cuando sale el dragón al final, que es la mamá de la Bella Durmiente, o la madrastra. ¿Quién es? La que se convierte en el dragón. Bueno, este personaje... La madrastra, No, creo. creo que... ¿La madrastra? ¿Maléfica? Sí, Maléfica. Ajá, era Maléfica, que se convierte en un dragón al final, como cuando ya está como en todo el viaje. Entonces yo me acuerdo haber visto que salía un dragón espectacular, igual y no estaba espectacular, ¿no? Pero Bueno, de niña te lo pero parecía. de niña, Para que no- o sea, era una cosa gigante que salía en el teatro y para mí fue así como una cosa brutal, y el humo y las luces y los colores, o sea, como que fue demasiado estímulo y en una tercera dimensión que me pareció así una cosa fuera de este mundo. O sea, que yo no sabía que podía ser posible como algo por ejemplo, de la tele se pudiera haber transportado al teatro y poderlo ver en 3D, ¿no? Entonces me acuerdo mucho haber tenido de muy, muy, muy chiquita ese recuerdo, ¿no? Esa imagen y decir, wow, no mames. Qué increíble, está bueno. Qué bonito. No, yo más o menos, o sea, es que empecé a estudiar ballet a los 5 años. Yo sí crecí en la Ciudad de México. Pero naciste en Italia, ¿cierto? Sí, nací en Nápoles, Italia. Mi papá es italiano, mi madre es mexicana. Pero crecí acá, o sea, soy chilanga, ¿no? También tengo muchas cosas de allá, pero bueno, crecí aquí y desde los 5 años empecé a estudiar ballet. Y a los 7 empecé a estudiar música. Entonces, desde muy chiquita, como que me acuerdo salir a los escenarios y estaba pues, lleno el auditorio y pues, todos los papás que te iban a ver, ¿no? Ay.
Y una vez me acuerdo que estaba en un escenario y como que vi a toda la gente y dije, ay, esto quiero hacer. Después con los años se me olvidó y ya quería ser abogada. Por suerte algo en mi inconsciente me lo recordó y terminé siendo actriz. Pero sí, como que el hecho de estar arriba del escenario da una cierta, no sé, como satisfacción, adrenalina y algo raro que no sé ni cómo explicarlo, porque no es la adrenalina de cuando te vas no sé, a la montaña rusa, ¿no? A Six Flags y te avientas, o sea, no es ese tipo de adrenalina, Sí, es otra adrenalina, ¿no? Pero ese tipo de sensación fue como, ay, esto me gusta mucho. Y ya. Qué lindo. Sí. Oye, Asira, hace relativamente poco interpretaste a Nina en La Gaviota, que es este personaje que cambia su visión del teatro a lo largo de la obra, ¿no? Pasa como de esta forma de idealizar el éxito hasta encontrar una forma como de, pues de querer seguir adelante a pesar de las cicatrices de su experiencia. ¿Cómo creen que se refleja esto en la vida real de los actores? A ver, yo siento que hay algo que siempre pasa cuando acabas de terminar de estudiar o las primeras veces que te paras en un escenario. Puede haber estudiado una carrera o no, o sea, ¿no? O sea, haber aprendido en la vida, talleres, hay muchas maneras. Pero siento que las primeras veces, si hay una... Yo me acuerdo que antes de entrar a escena yo temblaba. Sabía que no se me iba a olvidar nada, pero temblaba, ¿no? Era como una especie de sensación física que no sé ni cómo describir. Era muy fuerte. Con los años y tantas funciones, ¿no? De repente como que esa sensación se ha ido diluyendo. Y de repente una vez, hace poco tiempo, sí me pregunté ¿y si ya no sirvo para esto porque ya no siento esto? Y fue de, no, más bien se ha transformado. Siento que los actores que, pues nada, o sea, como que, sí es una carrera de resistencia que creo que Nina entiende muy bien. Y al principio sí hay una pasión muy grande que te lleva. Y después empiezas a ver también una profesión. Y la profesión no siempre hace que todos los procesos te apasionen igual. También hay que entender eso. Hay procesos que los hacemos porque nos apasionan, otros no entendemos ni por qué los hacemos, otros no nos gustan y no sabemos por qué estamos ahí, ¿no? Es como, ¿qué hago aquí? Pero ahí estamos. Entonces, siento que en ese sentido, Nina lo entiende muy bien. Hay una pasión de que quiere cambiar su vida y ella jura que el teatro, el hacer esto, le va a cambiar la vida. Y de repente lo empieza a hacer y como dice, ¿no? Al principio es muy buena, pero se queda como en algo y no sigue avanzando, ¿no? Y como que lo que se dan cuenta es, o sea, como de alguna manera, Nina es una actriz que tiene todas las ganas de hacerlo, pero realmente no es la mejor actriz que existe, ¿no? Solo tiene el alma para hacerlo, pero poco a poco como que se empieza a repetir ella misma. Y sí siento que hay algo muy interesante al final, ya cuando se encuentra con Treplev, que es como, la vida sigue y voy a seguir haciéndolo. Y no desde un sentido de, bueno, voy a seguir con esto porque pues ya, ¿no? Es lo que tocó. No, sí es entender que hay cosas que son mucho más importantes, ¿no? En la vida que lo que hacemos. Cosa que siento que en cualquier trabajo artístico es muy complejo porque nuestra vida depende todo de qué comemos, cómo nos dormimos, o sea, todo depende de la hora a la que vamos a dar función y todo se modifica y no tenemos una vida normal, ¿no? Es como, no nos despertamos siempre a la misma hora, no, o sea, es como, nunca sabes qué va a pasar mañana, pero entonces tenemos como cierto tipo de dinámicas que el mundo normal, no es que no seamos normales, pero como el mundo el estándar. O sea, que sí, que no entiende, entonces sí siento que hay una cosa que Nina entiende muy bien y es, hay que seguir, ¿no? Y hay veces que las cosas nos gustan y hay veces que no nos gustan. Y podemos entrar en una racha muy larga de procesos que no nos gustan. Pero ahí estamos. Sí, con la eterna búsqueda, ¿no? De algo, que no sabemos ni qué es, pero estamos en esta eterna búsqueda de algo, Y bueno, no sé, siento que con eso se va Nina al final. O sea, siento que tiene esta esperanza, tiene una esperanza de vida y o sea, parece que está completamente apagada, ¿no? Por todo lo que dice. Pero cuando entras en lo más profundo de eso, es como, no, tiene una vitalidad impresionante, porque eso es lo que la va a hacer salir de ahí y seguir. Sí, esa tenacidad. Sí, ¿no? Es muy tenaz. Y siento que pues, todas las carreras artísticas,
pues de alguna manera van de eso, ¿no? De no cansarte. Hay años muy buenos, hay años muy malos, ¿no? Sí. Para ti, ¿cómo ha sido? O sea, pienso ahora que dices, pues crecí en Obregón, que es pues una ciudad muy pequeña, y ahora empezar a convertirte en una de las estrellas más importantes del teatro musical en este país. Pues para mí empezó en Obregón siendo como justo algo que me encantaba hacer, ¿no? O sea, de pronto cuando ya empecé igual a tomar clases de danza o clases de canto, era como, yo no sabía por qué levantaba la mano para cantar en los honores a la bandera, pero era algo que quería hacer y no recuerdo de qué exactamente me haya motivado a decir, pues yo canto esto, ¿no? Pero sí recuerdo la primera vez que estuve cantando enfrente de gente y me pareció una cosa muy mágica. Más que cantar para la gente, como la sensación que me daba el cantar. Aquí. Ajá, a mí el cantar o el bailar. La actuación, la verdad es que yo la conocí mucho tiempo después, o sea, casi cuando me vine acá a la Ciudad de México, ¿no? Yo tendría como 18 años como 19 años cuando entré a mi primer diplomado en teatro, ¿no? Y que empecé a conocer formalmente la actuación. Y 20 años, a los 20 años me vine acá a la Ciudad de México a estudiar ya formalmente actuación. Entonces para mí era un mundo totalmente desconocido y lo fui descubriendo como a través de los años, o sea, realmente nunca tuve un trabajo o un proyecto profesional como actriz, sino hasta los 25 años, ¿no? Entonces, sí, la actuación para mí es un mundo desconocido que sigo incluso todavía experimentando, ¿no? Con los diferentes personajes que he tenido. Yo siento la conexión mucho más fuerte hacia la música, que fue creo que lo primero que me conectó. Y pues nada, ha sido... Para empezar, tener la oportunidad de salirme de Ciudad Obregón para estudiar una carrera que tuviera que ver con la música cuando en Ciudad Obregón no existe nada de eso, nada de estudiar artes, pues ya era como un sueño y era como también el hecho de que mis papás estuvieran dándome la oportunidad y haciendo el esfuerzo para yo poder tener esa oportunidad, ¿no? De yo seguir mis sueños, ¿no? Como que dijeron, bueno, es lo que quieres... ¿Le vas a apostar? Pues ok, le vamos a apostar contigo, ¿no? O sea, pero que incluso hasta el final, o sea, incluso ya estudiando música era de, ¿y no te quieres cambiar de carrera? ¿No? ¿Estás segura? Y cuando me vine a estudiar actuación acá en la Ciudad de México, pues peor todavía, es de actriz, ¿qué? O sea, ¿cómo? Entonces... Pues ha sido una apuesta muy grande, ha sido muchísimo trabajo. Como dice Asira, de pronto el hecho de que sea un arte y que trabajemos con el arte, se nos olvida que también es una profesión. Entonces se fue transformando en, claro, quiero estar ahí, quiero hacer esto, quiero estar en tal musical, porque es mi sueño, porque y wow, cuando me quedé tal personaje, pero de pronto ha sido duro aceptar y trabajar la parte de que es una profesión y que es un trabajo y que tengo que vivir de esto. No es algo que, o sea, no es algo que... Como dicen que el artista vive del aplauso, pues sí, no es cierto, plebes. Pagamos las mismas cuentas que todos los que no trabajan de esto. Ajá, entonces fue difícil de pronto cambiar el chip, aterrizar y más bien equilibrar esto de, claro que quiero hacer este proyecto, a lo mejor este proyecto no lo quiero hacer, pero no mames, no tengo nada más que hacer y tengo que pagar la cuenta, porque si no, ¿me regreso a Ciudad Obregón o qué hago? ¿No? Entonces, sí ha sido duro como aterrizarlo y mantener como ese equilibrio para que también el hecho de que sea una profesión no te robe la ilusión y la motivación y las ganas y, o sea, los sueños de querer seguir interpretando personajes chingones. Sí, ha sido todo un viaje, pero... Creo que vamos por buen camino en cuanto a equilibrar esas dos partes. Sí, ha valido la pena. Sí, ha valido la pena. Oye, Asira, has trabajado en diferentes ocasiones con Cinema Fantasma, que es este estudio que se ha convertido como en un referente en cuanto a la animación y stop motion. Y hace poco hiciste Los sustos ocultos de Frankenla. Nadie nunca me había preguntado sobre eso. Y bueno, le diste voz a personajes como Magali, como Uli.
Y en el teatro, pues el cuerpo y la presencia, pues en escena son esenciales. Pero en el doblaje, pues todo se va a reducir a la voz y a la intención. ¿Cómo es habitar un personaje sin la presencia física y solo usar la voz? Pues la verdad no lo logré. Yo me movía como chinicuila dentro de la cabina. O sea, era muy raro. Porque yo tenía el micrófono, entonces me cerraba los ojos y me concentraba y brincaba y hacía todo. Los directores estaban muertos de la risa porque era como de... Pues claro, todos los otros actores son de doblaje, entonces iban, bueno, todos, pero muchos iban y era todo con la voz. Y yo me movía muchísimo, entonces era como de, ¿sabes qué? Pues, o sea, yo entraba ya descalza porque pues no me podía mover, ¿no? O sea, entraba descalza con la alfombra, entonces era como... ¿Cómo me muevo de la manera en la que menos ruido posible puedo hacer porque me voy a mover, ¿no? Entonces ya o sea, como que ya pensaba en qué me voy a poner, qué ropa para que no haga ruido, ¿no? O sea, porque sí, no lo logré. Perdón, o sea, me encantaría explicarles, no tengo ni idea, o sea, no sé. Y sí, o sea, si me hacía corajes, yo hacía corajes y lloraba y era como, ¿no? O sea, como, sí, no sé, creo que el cuerpo y la voz en mí están demasiado unidos, ¿no? Cosa que... Pues bueno, ni modo, no sé, supongo que no haré mucho más doblaje o no tengo ni idea qué me pasa en la vida, pero sí, no tengo ni idea cómo se hace. Pero está buena la experiencia. Estuvo súper divertido y fue muy bonito, también como, o sea, como nunca había pensado en el... Pues sí, o sea, están estos muñecos, ¿no? Y entonces es como cuánto tiempo mueve la boca y entonces como que te fijas en otras cosas que es como, pues no, nunca te fijarías, ¿no? Entonces era como, ok, esto lo dijo súper rápido, esto lo dijo tal y entonces, ¿no? Y entonces ya cuando yo veía muchas veces como la escenita y entonces ya se iba bajando las escaleras Magali y yo ya iba haciéndole así a los piecitos, ¿no? Para hacer el tiempo. Entonces, pues no sé, o sea, como... Es una experiencia muy bonita, fue muy bonito, la verdad. Ojalá y me toque muchas más veces. Pero pues bueno. Eso. Qué lindo. Nunca supe hacerlo solo con la voz. Oye, Itza, y yo con esto de la voz pienso en Kathy de los últimos 5 años, que la historia se cuenta pues exclusivamente a través de canciones y no hay estos diálogos hablados. Y pues esto hace que la interpretación vocal no solo transmita las emociones, sino también tiene que contar o tiene que haber un avance narrativo, ¿no? ¿Cómo le haces para empezar en reversa? ¿No? Como esta regresión emocional donde hablas pues de la ruptura y vas caminando hacia la esperanza inicial de la relación. ¿Cómo influye esta estructura en la comprensión del personaje? Pues la verdad es que como que suena más difícil de lo que es, creo. Ok. Porque finalmente pues tienes tu línea dramática y hay una línea del tiempo. Nada más es ir como... O sea, lo que yo hice fue como recortar como si fueran escenas. Entonces, pues en vez de empezar del principio, pues empezabas del final. Y nuestro gran director, José San Pedro, nos tenía pues en el escenario desde que entraba el público. Entonces estábamos las 3 llamadas con muchísimo tiempo para concentrarnos y para poder hacer lo propio en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo, aunque estábamos inmóviles, pero la mente y la imaginación es muy fuerte. Entonces, en todo ese momento en el que entraba el público, yo estaba repasando más bien escenas de Kathy, como justo desde el principio hasta el final, para poder llegar a ese final ya con una carga emocional y poder arrancar del final de la relación. Entonces, a veces era más complicado porque obviamente pues la gente entra, están hablando, toman fotos, lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, ya como que me clavaba con mi compañero que estaba del otro lado de la mesa. Entonces me clavaba como, pues sí, con una concentración extraordinaria que utilizamos los actores para estar en escena, para poder hacer como todo ese trabajo y poder llegar a esa escena. Muchas veces no, o sea, fueron varias temporadas, entonces la última temporada, porque era agotador, entonces de pronto empecé a experimentar ya otras cosas como con la respiración, con sensaciones más en el cuerpo, más que hacer como toda la línea mental de cronológicamente de lo que ha vivido Kathy. Y entonces pues ya empiezas de ese final y luego es ya borrón y te vas para atrás y luego borrón y te vas otro poquito para atrás y así. Ya.
Lo platicas muy fácil, pero siento que sí está complejo. Bueno, sí, puede ser. Oye, ¿y encontraste algún paralelismo entre esta experiencia de Kathy como una actriz en ascenso con tu propia trayectoria profesional? Sí, aparte creo que la última temporada fue la penúltima temporada fue de las más duras, o sea, porque ya había estado la pandemia, creo. No, sí. Creo que ya había pasado la pandemia, no sé, como que ya había experimentado también un chingo de nos en mi carrera, proyectos cancelados, proyectos que yo creía que iban a ser como estos proyectos que ya llegas, como que dices, ya, o sea, ya llegué a donde quiero llegar y de pronto cancelaciones y de pronto, pues muchas cosas, ¿no? Que suceden en este medio. Y pues sí, o sea, como que el hecho de que Kathy estuviera audicionando, intentando y fallando, intentando y no quedando, tratando de mantener una vida a lo mejor emocional y de pareja como estable sin que le afectara su carrera profesional, pues de pronto está muy cabrón eso, ¿no? Y sí había como mucha similitud en cuanto a la Itza que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y nada, solamente, o sea, creo que fue una gran enseñanza los últimos 5 años porque sí, Kathy me enseñó justo a tener salud emocional, a ir a terapia, para que no se convirtiera tal vez en lo que culmina Kathy. Y nada, o sea, creo que es de las cosas más importantes que me ha enseñado ese musical y la vida. Qué lindo. Asira. A ver, échamela. Sueño de una noche de verano. ¿Cuál? A eso voy. A eso voy. Interpretas a Puck y a Titania en el mismo año en 2 montajes radicalmente distintos que te hacen explorar estos extremos del mundo de las hadas. Entonces, cuando estás en la dirección de Juan José Tagle, lo hacen en una propuesta inmersiva en un antro, bar, bodega extraño, ¿no? Y en contraste, cuando estás con Juliana Fessler, pues Titania se desenvuelve en este espacio que para mí era como un crisol de disciplinas artísticas, ¿no? Sí, lo era. Donde la música, el coro y el movimiento coexisten en la sala Nesa. ¿Cómo haces para encontrar, o sea, estos espacios entre 2 personajes tan opuestos, desde la majestuosidad hasta el otro que es el caos juguetón? ¿Cómo transitas en esos 2 polos? Pues creo que era más fácil de todo lo que suena. Ok. O sea, siento que hay algo que ambos montajes tenían, que era que estaban inmersos en la música. Los 2 eran súper musicales, no el tipo musical como Aitza, ¿no? O sea, Sí, no de sí. ese tipo de musicales. De hecho, era todo lo contrario, ¿no? Pero, por ejemplo, en El sueño de Tagle, es la primera vez que a mí me ponen a bailar una coreografía. O sea, yo estaba así de, güey, ¿es en serio que voy a hacer esto? 18 horas para aprenderme el paso. Y yo decía, o sea, hice años de danza y no me está saliendo, ¿no? Pero bueno, Pero, por ejemplo, Tagle es súper libre. O sea, hay una cosa ahí que siento que nos daba la libertad completa de crear cualquier locura posible. Y algo que fue muy interesante en ese proceso, ambos proyectos fueron muy pocas funciones. De Sueño en la Sala Nesa dimos 2 funciones nada más. Y la otra creo que fueron 12 o 15 funciones. En la de esta bodega y antro. Siento que el PUC que estrenó y el PUC que terminó el montaje eran 2 completamente distintos. O sea, era una cosa que ya se me ocurría cualquier cosa y cualquier cosa la hacía. Tenía como esta libertad y decía, claro, soy PUC, ¿por qué no? Entonces nunca me había sentido tan libre con un personaje de hacer cualquier barbaridad de cosas que se me ocurrían. O sea, primero era como todo muy técnico, ¿no? Entonces subía unas escaleras y como tengo buena corporalidad, pues no sé, también el tamaño, los años de danza, aunque ya no bailé nada, pero algo se me quedó, ¿no? Entonces como que mientras las hadas bailaban, yo que era el duende, ¿no? Y sacaba como, era como esta cosa como un poco soez, ¿no? También dentro de todo este universo como bastante, pues no sé, como híbrido entre glamuroso y decadente, ¿no?
Y sí, yo al final de ese montaje, yo ya estaba con una chela en la mano, comiendo palomitas, se las aventaba a la gente. O sea, ya era una cosa así de... Y como que me empecé a dar... O sea, como que me solté totalmente. Fue de, bueno, venga, ¿no? Claro. O sea, le daba 2 tragos, luego la regalaba, ¿no? Porque siempre, o sea, la verdad es que sí tengo una... O sea, una jueza interna súper disciplinada en el trabajo. Pero bueno, como que me daba esa libertad, ¿no? De opinar sobre lo que no estaba montado, ¿no? Y a empezar a enloquecer. Y Taglia, la verdad es que me dio esa libertad. Por el otro lado, el montaje de la Sala Nesa era todo milimétricamente calculado, porque yo tenía que hablar en las pausas o en las notas específicas de una orquesta con la que ensayamos pocos días. Entonces era como, hicimos todo un montaje, ensayamos 1 mes nada más. El otro lo montamos en 2 meses, también fue un poco breve. Pero ese lo montamos, o sea, el de la Sala Nesa lo montamos en 1 mes. Y era un remontaje que se hizo en un festival cervantino hace muchos años, pero cambiaron la mayor parte de los actores. Entonces, me invitan a hacer Titania el mismo año y fue de, ¡ay, qué divertido!, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esta Titania? Entonces, como que la fui encontrando desde otro lado, pero como ya tenía como toda la obra muy analizada, pues la verdad es que estuvo pues un poco más sencillo en ese sentido. Sí, la digestión fue más rápida. Fue mucho más rápida, porque también el proceso era mucho más breve. O sea, tuvimos 1 o 2 días de análisis, ¿no? Realmente de la obra y pues Sueño, son 3 obras en una. ¿Cómo lo analizas en un día, no? Uh-huh. Y hay como muchísimas ahí cosas que se están hablando. Entonces, y de hecho es una de las obras realmente originales de Shakespeare. Todas las otras están inspiradas en otras historias. Sueño de una noche de verano es 100% de él, sí fue su locura total. Entonces, bueno, ya en el montaje de la Sala Nesa, sí era todo milimétricamente y lo ensayábamos todo pues con grabaciones. Y viendo un poco lo que había sido en ese montaje que se hizo hace 10 años en el Cervantino, pero modificando cosas dependiendo de pues, lo que nosotros lográbamos hacer. Y eran coreografías, también me pusieron a bailar ahí, pero con bailarines profesionales. No. Entonces yo era así de que, no, o sea, entré una cosa de, yo llegaba a mi casa, le decía a Cristian, le decía, Cris, soy una inútil, no sé de qué me sirvieron tantos años de danza. No doy una, o sea, yo ya, o sea, así de qué está... Al final saqué la coreo sin problema, ¿no? Pero la tuve que ensayar yo sola en mi casa, ensayando la coreo y la coreo y la coreo con la música, y llegó la orquesta y la tocaba en otro tempo, ¿no? Y era como, Dios. No, me van a enloquecer, o sea, me van a volver loca. Y claro, yo hablaba en momentos específicos de las notas que estaba toda la orquesta atrás. Entonces, como que era estarle echando también ojo al director de orquesta. En mi vida me había pasado eso. Cuando hacía esto yo ya sabía que tenía que ir diciendo una palabra y en la pausita la otra y a veces sí teníamos pausas donde nos echábamos escenas completas. Bienvenida al musical, hermana. Ya, tú vives o sea, ¿sabes? Yo digo, esto es una psicosis, no tengo libertad, ¿no? Cosa que en la otra yo hacía lo que se me antojaba. Aquí no, sí era como todo era milimétricamente hecho así. Y estaba yo, el que hacía Oberón era... Justo que Titania y Puck conviven muchísimo con Oberón y mis Oberones eran completamente distintos. Este era un bailarín espectacular que me daba unas vueltas, o sea, me cargaba, me hacía y yo solo me dejaba, ¿no? Porque aparte sinaloense, o sea, bailarín y sinaloense, o sea, me quebraba en la Sala Nesa, literal. O sea, yo volaba para todos lados y era como, bueno, pues yo parecía bailarina, ¿no? Yo no hacía nada, ¿no? Él hacía todo. Pero sí, hablando mientras te tienen de cabeza y esto y lo otro y la orquesta. Entonces fue una locura, pero fue súper, súper, súper bonito. Pero el mundo mágico al final creo que es eso, locura. Entonces habitar la locura desde los distintos lugares y pues nada, ya. Y de confiar, porque no hay de otra, ¿no? Porque también ya uno cuando está ahí, sobre todo en esta cosa de precisión musical, o sea, yo en mi vida me había tocado. Tú, como dices, ¿no? Bienvenida al mundo musical. Esta cosa de, en el momento en el que suena tal, tú tienes que dar 3 pasos, ¿no? Sí. Era como... Sí, ¿no? O solo tienes 4 compases para decir tal frase, porque si no, porque ya tienen que arrancar otra vez la canción y... Sí, y no puedes tartamudear. Exacto. En cambio uno, o sea, ¿sabes? O sea, yo he hecho cantidad de improvisaciones en las obras de teatro porque ya no me acuerdo qué iba a decir y entonces empiezo hasta que me acuerdo y ¿no? O sea, ese tipo de cosas que uno hace sí. En los musicales, no puedes hacer eso. Eso es como... Yo creo que eso es lo que más miedo me daría de ese sentido. Pero bueno, ya nos fuimos a otro tipo de preguntas. No, está bueno. Oye, y en el otro polo, ahorita estás haciendo Toto y Pez, que habla sobre la aceptación, la diversidad y la importancia de ser uno mismo.
¿Cómo es hablarle a un público infantil, pero al mismo tiempo construir un mensaje que le resuene a los adultos? Pues siento que el teatro infantil no tiene el valor que tendría que tener. Es lo más difícil. Sí. O sea, como actor, de verdad es lo más difícil, porque un adulto llega a un escenario, se sienta y se dispone a estar sentado ahí durante cierta cantidad de horas, a poner atención, a escucharte, le guste o no le guste. Ya, si de repente le está pasando terriblemente mal, bueno, a lo mejor alguien se para y se va, pero eso te pasa una función cada 1,000,000, ¿no? De acuerdo. Y porque algo pasó, ¿no? En el teatro infantil, cuando los niños se aburren, ¿no? O sea, o el niño llegó de mal humor porque no se puso a echar la siesta o porque cualquier cosa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, sí es lo más difícil y terminamos agotados. Eso sí, o sea, imagino. el nivel de energía que tienes que tener para atraer la atención de un niño, sí es así de... ¿no? O sea, sí es muy, muy fuerte. Y justo creo que eso que me preguntas viene desde el texto, que es lo mismo que pasa con Acá en la Tierra, que las dos obras son de Luis Eduardo Luis Gil. Eduardo. O sea, los dos textos son de él. La vez pasada dirigía Rebeca Trejo, esta vez dirige Luis Eduardo Gil también. Pero siento que esa parte viene desde el texto, o sea, estas como capas en donde le hablas a distintas edades. O sea, a los niños les estás hablando como de, bueno, en Toto y Pez, ¿no? Les estás hablando de, pues, es un pájaro que quiere ser algo más, que cree que no solo puede volar, que hay muchas otras opciones, ¿no? Le estás abriendo un panorama de posibilidades. A los papás les estás hablando de la represión de los padres, de los conflictos en familia, de cuando los papás ya no se soportan y los niños aguantan todo eso, ¿no? También ese tipo de cosas. O sea, yo le decía, o sea, este es ¿qué fue el sábado? Le dije allí, le dije, no, es que los papás de Toto, o sea, mis papás, le dije, son los clásicos que están juntos por los niños, ¿no? O sea, es como de, ya se pelean todo el tiempo, ¿no? Es como, y el niño lo que quiere, se abstrae en sus libros y él quiere ser poeta, ¿no? Pero es un pájaro, ¿no? Entonces, como que está contado todo desde los pajaritos y es muy divertido para las infancias, pero sí, o sea, sí hay un mensaje muy fuerte para los padres, pero viene desde el texto, ahora sí que uno solo flojito y cooperando, porque sí, no es como que yo haga mucho para que ese mensaje pase a todas las edades. O sea, sí hago, pero porque el texto lo dice, no Claro. porque yo haga algo especial para ello. Ya. Está hermosa. Es bonita, Es muy linda. es muy linda. Sí, es bonita. Nos exige muchas rodillas, por ejemplo, cosa que la edad Sí. ya es cuando uno se da cuenta que está creciendo, ¿no? Es como, ay, las rodillas después de la función, es como, wow, ¿no? Pero sí, es muy bonita. Qué lindo. Sí. Oye, Itza, ¿y tú ahora que estás en Waitress? Este musical que estrenó en el 2016 y que rápidamente se convierte en un fenómeno en Estados Unidos. Y pues en parte por este enfoque que tiene sobre temas sobre la autonomía femenina y la búsqueda de la felicidad. Y ahora tienes la oportunidad de hacerla aquí en México. ¿Qué relevancia crees que tiene esta historia en el contexto actual de la sociedad mexicana? Híjole, contexto actual y sin embargo es algo que ha venido pasando pues muchos años, ¿no? Que hemos estado en silencio, que hemos estado pues sí, como aguantando o evadiendo ciertas situaciones, no viendo nuestra realidad, hasta que de pronto llega algo que te confronta y hace que tomes ya decisiones porque ya no puedes más. Creo que Waitress habla del empoderamiento, habla de la sororidad, habla de cuándo es momento de poner límites, de tomar decisiones para justo salir de las situaciones que nos hacen infelices y donde no tendríamos que estar. Pero creo que también habla de el proceso personal, ¿no? O sea, por más de que te digan tus amigas de pronto, amiga, date cuenta, o está pasando esto, o ya, ¿por qué no lo dejas? O ¿qué estás haciendo ahí? Creo que habla justo de eso, del proceso personal de cada persona para tomar la decisión de salir de esa situación.
yo veo el viaje de Jenna y lo veo con mucho respeto, la verdad, sin juzgar lo que está sucediendo, porque sé que muchas mujeres hemos atravesado por esas situaciones, y trato de darle como todo el amor que pueda y la empatía que pueda tener con el personaje, para que justo sea un viaje de tomar la decisión en el momento en el momento correcto, ¿no? Creo que a muchas mujeres mexicanas nos compete ver esta historia. Hemos tenido unos acercamientos increíbles con personas, con mujeres de asociaciones en caso de que sufrieron violencia doméstica, y de pronto gente del público que simplemente al final de la función se nos acerca a contarnos su historia de vida, y de pronto dices, habemos muchas Jennas en el mundo, y está increíble también cuando ellas se sienten reflejadas, y hay algunas que ya tomaron la decisión y otras que están en camino por tomar la decisión. Entonces, no sé, esta obra me ha movido muchísimo, más allá de que había sido un sueño para mí interpretar un personaje como este en un musical. O sea, el hecho de que exista un musical que hable de estas temáticas, a mí me volvía loca. La música me encanta y me vuelve loca también. Y era un sueño que yo traía desde hace mucho tiempo, como que llegaran este tipo de musicales a la Ciudad de México, porque pues es de los musicales más actuales que podemos ver aquí en la Ciudad de México, la verdad. Y eso, o sea, como que a mí se me hacía muy lejano, un sueño guajiro, que productores apostaran por traer musicales contemporáneos, y ahora que los tenemos, pues la verdad es que estoy volada, o sea, estoy volada, estoy agradecida, pero también agradecida de que el público lo esté tomando de esta manera y que estemos teniendo teatro lleno. O sea, para mí ya es un sueño. Qué lindo. Oye, durante la pandemia, varios actores con este proyecto que se llamaba Desde el Encierro, donde grabaron diferentes textos y canciones, pues durante la pandemia, hacen este canal de YouTube y tú grabas She Used to Be Mine. ¿Te hubieras imaginado que 4 o 5 años después lo ibas a estar haciendo? La neta no, o sea, ese fue mi primer acercamiento con la canción. Si bien ya conocía el soundtrack, ya me había enamorado, como que cuando Diego del Río me sugiere cantar esta canción, pues me vuelvo a echar un clavado otra vez al soundtrack, me vuelvo a enamorar, y sobre todo me enamoro de la canción de She Used to Be Mine por empezarla a trabajar, ¿no? Empezar a trabajar las capas, y también porque estábamos atravesando en un momento difícil. O sea, yo en la pandemia literal tenía que decidir si seguirme endeudando en la Ciudad de México o regresarme a Ciudad Obregón. O sea, no tenía un peso, pero bueno, llega esa canción y me costó muchísimo trabajo cantarla, porque me sentía como muy insegura de no estar activa cantando, y dos, pues obviamente era una canción que venía cargando con mucha realidad, y fue o sea, la verdad es que fue un regalo durante la pandemia, o sea, como poder seguir trabajando de cierta manera. O sea, como de esas veces que te apasiona tanto algo que te pones a estudiarlo y le empiezas a quitar las capas y le empiezas a poner otro significado, o le empiezas a añadir a la historia. Pues sí, o sea, como que fue eso, como que me regresó las ganas y la motivación de seguir haciendo lo que amo y decir, ni madres que me voy a regresar. Me voy a quedar aquí, así tenga que hacer lo que tenga que hacer para poder seguir aquí, y que eventualmente pues vamos a salir de esta. Pues qué bueno que te quedaste. Sí. La Ciudad de México lo agradece. Lo agradecemos. Sí, de acuerdo. Oigan, pues en ambos personajes, tanto en Jenna como en Toto, está la voz como una herramienta para que los personajes encuentren pues su voz o su lugar en el mundo, ¿no? ¿Cómo han experimentado ustedes en la vida y en la carrera estos momentos en el que la voz o el silencio se convierten en la única manera de resistir o de sanar o de encontrar el camino?
Estoy un poco confundida con... La pregunta. No, pero siento que dedicarnos a contar historias, porque al final somos cuentacuentos de una manera u otra, Sí. ¿no? O sea, siento que siento que la voz es un vehículo importante, ¿no? Al final es lo que te quedas sin voz y no das función, o sea, pero también siento que es una manera de hacer justicia a muchas, muchas, muchas cosas. Hace poco hablaba con mi psicóloga, sobre lo que dije al principio, que quería yo ser abogada, ¿no? Entre mis muchas opciones, y ya iba para abogada y de repente terminé de actriz. También iba, no hice ningún examen para ninguna, o sea, como que fue con lo que salí de la colita de la prepa diciendo, sí, voy a ser abogada, y de repente se me cruzó un taller de actuación y me quedé en esto. Y mi mamá me dijo, oye, el título, le dije, no, mamá, creo que no va a existir. O sea, ya el año de la carrera le dije, mamá, yo ya no voy a estudiar Derecho. Sí, tú vives ese duelo por tu lado. Exacto, es como... Y después, muchos años después, hace poco, hablando con mi psicóloga, me decía, bueno, lo que haces es otra manera de justicia, porque le das voz a los que no tienen voz. Y es justo lo que, o sea, sabes, de todo lo que estás contando, es eso. Hace muchos años hice una obra que se llamaba Un beso en la frente para Teatro UNAM. Y lo que hicimos era sobre una mujer que pues básicamente su marido la había quemado, ¿no? Y era y eso es basada en una novela, y toda la historia era narrada por 2 actrices que hacíamos los 3 personajes femeninos. La madre, ¿no? La madre de la que fue quemada, y la hija. Y es como y era todo un proceso, era un montaje muy lindo, y nos fuimos a muchas escuelas, todas las prepas, CCHs, de la UNAM, y bueno, todos los campus de la UNAM. Y fue un rato de girar esa obra por toda la ciudad. Y era muy interesante cómo de repente adolescentes en la obra no podían parar de llorar, porque era la situación que vivían en sus casas. Claro, después de eso sí habían pláticas, porque dijimos, es una obra que va a abrir puertas. Uh-huh. ¿No? Igual, o sea, es como justo eso. Son obras que abren puertas, ¿no? Uh-huh. Como me dices, Toto también es alguien que está hablando por algo, por alguien más, para abrir conversaciones fuera. Entonces, es muy importante como después dar herramientas para que entonces las personas sepan qué hacer con estas herramientas, ¿no? Acá en La Tierra también era una obra que abrió muchas puertas a hablar sobre los niños trans, ¿no? En muchas familias que vieron esa obra, ¿no? Entonces, siento que hay una gran responsabilidad en nosotros como pues actores o gente que trabaja con la oralidad, porque abres puertas para otras oralidades, ¿no? Y entonces hay que ser muy responsables con eso, y también es una labor muy hermosa, porque estamos haciendo, pues sí, haces justicia por otras historias que no han sido escuchadas, al darles voz, ¿no? Y también, en ese sentido, pues no sé, eso. Iba a decir algo y se me escapó. Por 2. Pero sí hay mucha responsabilidad en esto, ¿sabes? Sí, es como no podemos tomarlo a la ligera. Uh-huh. Abrimos puertas y abrimos cosas y tenemos que ser responsables, que luego eso está moviendo olitas que luego pueden ser grandes mareas en otros lugares, ¿no? Sí. Sí, o en cada persona, ¿no? También. Nunca, o sea, el otro día justo hablábamos de la percepción, o sea, la percepción que nosotros tenemos cuando estamos dando función e interpretando algo, y la percepción que hay de la cuarta pared para allá, ¿no? O sea, no podemos saber qué tanta marea hay en una persona o en otra, y cada persona también lo interpreta según también el proceso que está viviendo en ese momento en su vida, ¿no? Tanto es que vas y te sientas a ver una obra y en el proceso en el que estés en tu vida te pega de cierta manera, la vuelves a ver y te pega de otra manera. E igual sucede acá, ¿no? Como actrices, pues sí, como en el quehacer escénico. También en el proceso en el que estamos, de pronto hay procesos que te pegan y personajes que te pegan de distinta manera. Uh-huh. Y aunque repitas ese personaje 2 años después en otra temporada, es otra cosa, ¿no? Totalmente. Entonces, también creo que sí, como dice Asir, es una gran responsabilidad, pero sobre todo creo que es un gran compromiso, ¿no? El que tenemos por contar la historia y porque el público ya se haga cargo también de lo que está sucediendo en ellos.
Sí. Qué lindo. Sí, tampoco, también eso, o sea, como que digo, se abren puertas, pero pues tampoco es responsabilidad de uno después andar ahí. O sea, sí está bueno. Sanándolas. Sí, no, es como, pero sí me ha pasado. Una vez terminando una función, se acercó una chica, una función de Hamlet, y me abrazó, y en mi vida me había pasado eso, y me dijo, es que mi padre acaba de morir, y yo sentía todo lo que tú estabas haciendo en escena, pero yo no lo puedo hacer en la vida. Y me quedé fría. Yo Sí, lo andaba claro. haciendo por hacer. O sea, como que pues la vida me llevó ahí y entonces Claro. yo lo hice como mejor pude. Pero jamás pensé que alguien fuera a hacer algo así, ¿no? Es como que ahí dices, ay, o sea, somos muy. También, o sea, como sí pasan cosas a veces, ¿no? Y mucha gente se queda calladita, muchas lo expresa, pero sí movemos cosas en los demás que generan otro tipo de oralidades, ¿no? En fin, eso. Qué lindo. Aitza, hablando de esta parte del cuidado de la voz, el musical es una disciplina demasiado exigente. Y es demandante y sobre todo si tienes que dar 5 funciones a la semana. Más allá del cuidado técnico de la voz, ¿cómo cuidas la relación emocional con tu voz? Pues, o sea, sí, gran parte es el cuidado técnico, definitivamente. O sea, por ejemplo, ahorita que está haciendo muchísimo calor, pues hay una gran resequedad en general en el cuerpo, y lo que se reseca muchísimo son las cuerdas y la nariz, ¿no? Empiezan alergias y todo eso, ¿no? Entonces sí, hay mucho cuidado sobre la hidratación, sobre nebulizar también para mantener el instrumento hidratado, sobre la alimentación, cosas que tampoco te lleguen a resecar o a irritar el estómago. Y en cuanto a lo emocional y a... Híjole, sí, creo que hemos tenido una gran relación, mi voz y mis emociones y yo. Ha habido momentos en los que evidentemente pues han sucedido cosas como cargas de mucho estrés, como nervios. Por ejemplo, ahorita con Waitress me empecé a tratar, por ejemplo, el reflujo desde antes que empezara ensayos, porque sabía que iba a estar rudísimo, iba a haber mucha presión, iba a haber mucho estrés y nervios, y empecé a tratarme el reflujo, porque lo que sucede cuando hay mucho estrés y nervios es que altera el pH del estómago, y yo, como una paciente con reflujo, se empieza a acidificar de más el estómago, y eso culmina en que tus cuerdas se queman y de pronto ya no tienes voz. Entonces yo empecé justo un tratamiento desde antes, y empecé también con ejercicio de fuerza y meditación. Entonces era algo que disciplinadamente no lo hacía, o sea, lo hacía como ocasionalmente nada más, pero como sabía que iba a venir como una presión grande, sobre todo tener encima el personaje de Jenna, que es un protagónico que está toda la obra en escena, pues dije, tengo que ser más disciplinada y ser más consciente de lo que voy a trabajar, ¿no? Dentro y fuera de escena. Entonces, sí, eso, terapia, definitivamente, y tener mis espacios y mis momentos de relajación. Oye, y pensando en esta parte de la presión y el estrés, pues Waitress es un musical que ha estado con voces que son muy importantes en la industria, ¿no? Es Jessie Mueller, Catherine McPhee, la misma Sarah Bareilles y Shoshana Bean. Uh-huh. ¿Cómo es estar en esas ligas? O sea, es difícil que en México exista ese punto de comparación porque la gente no está expuesta a esas voces. Pero ¿cómo es esta presión de estar en el escenario sabiendo que cada nota puede ser juzgada? Creo que es lo que menos me importa, o sea, honestamente. Qué bien. O sea, al iniciar mi carrera como actriz y cantante de teatro musical, sí me encontré al principio en el primer personaje que tuve, que fue Nala en El Rey León. Sí me encontré con mucha basura en mi cabeza, ¿no? Cosas que me restaban en vez de que me sumaran, comparándome evidentemente con Fela Domínguez, que había iniciado como Nala, comparándome con otras Nalas de Broadway que su
o sea, que tenían unas voces privilegiadas y unas voces completamente distintas a la mía. Que ya con fe la trae suficiente. Sí, exacto. Sí, ya con eso tenemos, ¿no? Pero sí, evidentemente he escuchado a todas estas mujeres cantar la icónica canción de She Used to Be Mine y más, ¿no? Y era algo que si en algún momento llegué a decir, no mames, o sea, yo qué voy a andar haciendo aquí cantando esto o interpretando tal personaje cuando hay una persona que canta a mi parecer 3000 veces mejor o tiene más matices o lo que tú quieras, siempre le podemos encontrar todo eso, pero más allá de compararme, empecé a admirar, que ya lo hacía, pero con esa admiración a aprender y a sumarle a mi trabajo y a lo que yo era, ¿no? Sí, y a crecerte. Exacto, a crecerme y a respetar mi trabajo y a entender también que cada uno somos individuos especiales y somos únicos e irrepetibles, y por más de que yo intente hacer lo que hace Sara Bareilles, no lo voy a poder lograr nunca porque ella es única e irrepetible también. Claro. Y tanto es así que cada uno tenemos nuestro timbre especial de voz y es único, ¿no? Entonces, por más de que imitemos, nunca va a ser igual. Entonces empecé a abrazar eso y realmente, o sea, la presión no es... La presión que yo tengo es la presión que yo me pongo a mí misma sobre el trabajo que yo quiero hacer, no del trabajo que quiero que sea aceptado por los demás, ¿sabes? Es como un compromiso conmigo misma de hacer las cosas, de que tengan profundidad, de que esté obviamente bien afinada cada función y que cada función y cada canción que tenga que cantar vaya sumando y sumando para que se logre como el viaje completo del personaje. O sea, es una cuestión mía más que si va a venir Sara Bareilles a verme. No es que no me importe, obviamente es un honor para mí estar haciendo eso, interpretar sus canciones en español, pero más allá de sentirme presionada por lo que ella va a pensar, es yo sentirme presionada más bien, o más bien comprometida con el trabajo que estoy haciendo y que el trabajo que he logrado hasta ahora es suficiente. Y tienes una de las voces más prodigiosas de este país, ¿eh? O sea, lo dices muy así, pero sí. yo te he escuchado y es como se me pone la piel chinita. Y me ha pasado con muy poca gente en la vida, ¿eh? Gracias. De acuerdo. Es brutal. Oigan, y ahora quiero traer a 4 personajes, 2 de cada una, a un punto de encuentro. Okay. Y entonces, así pienso en María, del Amor de las Luciérnagas. ¡Ay! Me fui muy lejos. Me fui muy lejos. Ok. Que juega con esta idea de las múltiples versiones de uno mismo, ¿no? Y cómo a veces intentamos escapar de quienes fuimos. Y creo que mucho María está huyendo del dolor. Y el tratar de reflejarse como en otra persona, en otro tiempo, en otras posibilidades, ¿no? Y luego pienso en Nina, de La Gaviota, cuando dice, soy una gaviota. No es cierto. Soy una actriz, ¿no? Este momento donde el personaje entiende que no puede volver a ser la misma después de todo lo que ha vivido. Ahí... ¿Hay pausa? Agarra Okay. esto. Ahí está. Okay. Kathy. Empezamos la obra con esta canción de Still Hurting, que es una cosa sumamente dolorosa, porque más allá de la pérdida de Jamie, es esta sensación de haberse quedado atrás mientras el otro está avanzando y se está yendo, ¿no? Y Jenna, con She Used to Be Mine, con esta introspección súper dolorosa donde es esta distancia de la mujer que fue y de lo que se está convirtiendo ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos 4 personajes, creo que su punto en común es que reflejan una crisis de identidad, un duelo por el que ya no está, ¿no? Uh-huh. Esta otra parte de resiliencia y de tratar de reconstruirse y de levantar la voz. ¿Estamos por ahí? Okay, ¿De acuerdo? Vamos entendiendo la situación. Ok. Sí. ¿Cómo es estar en el escenario y abordar estas vulnerabilidades? Que son una cosa que es
no es poca cosa, pues, es fuerte. El lugar tan vulnerable de los 4 personajes. ¿Dónde se lo acomodan ustedes en el día a día? ¿Dónde duermen en paz al tirar esas líneas varias veces? Pues siento que actuar también es... Ok, otra vez, ahí voy. Siento que también actuar es un proceso de sanación. Entonces, cuando te pones... O sea, hay muchas veces que lo que estás viviendo se refleja en escena. O duelos que no has querido vivir. O que estás a punto... O sea, como... Siempre digo que los personajes te escogen. No los escoges tú. Bueno, muchas veces uno los escoge, pero porque el inconsciente también está ahí diciendo, Es cabrón, esto tienes es que cabrón. trabajar, ¿no? Eso pienso yo de los libros también. Ujú. También, o sea, te llegan, hay cosas que no son por casualidad, o sea, hay como la vida, pues sí, de repente es algo que nadie entiende, porque no entendemos, pues yo no entiendo un carajo, pero en ese sentido como que siento que los personajes te eligen y porque o sea, tienes que habitar ese duelo o pasar por lo que está pasando el personaje y hay muchas veces que pones resistencia, ¿no? Y siento que ahí es cuando no funciona. Claro, porque mientras más resistencia pones, que es como la vida, mientras más resistencia pones para evitar un duelo que está pasando, el duelo no va a dejar de pasar. La vida sigue. Claro. Tú eres el que se resiste a vivirlo o no. Pero en cuanto abres la puerta o cuando te dejas, o sea, cuando dejas que el agua fluya, o sea, cuando dejas que todo empiece a funcionar, creo que solito te vas. Y ahora sí que los seres humanos estamos en constante duelo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos modificándonos. Lo que éramos ya no somos, ¿no? Todo el tiempo estamos... Ahora sí que estamos... Desde que nacemos estamos yendo hacia nuestra propia muerte, ¿no? Entonces... Todo el tiempo estamos viviendo duelos, todo el tiempo hay cosas que anhelamos, hay cosas que extrañamos, hay cosas... Solo es poner todo lo que nos ha pasado en la vida ahí para el personaje y ya. ¿Y duele? Sí, sí duele. ¿Y duele en serio? Sí, sí duele en serio. Pero también hay un proceso en el que, por ejemplo, a mí me pasa, llego a la casa y lo di, o sea, como que pude abrir la compuerta y hay una cosa dentro de mí que descansa. El día que puse resistencia porque dolía, duele más. Es como que con los años he aprendido como a decir, bueno, esto es lo que hay. Y esto es lo que hay hoy. Y no es lo mismo que lo que hay ayer. Hoy duele distinto. O hay veces que digo, hoy no duele. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No? Pero cuando quieres que pase, o sea, es que es muy raro. Cuando quieres que pasen las cosas de una manera, contar sobre todo las partes de dolor de una manera, porque una función puta, te fue increíble. Lo hiciste brutal, claro, pero era porque ese día te dolía así, ¿no? Entonces como intentar que cada día el duelo sea distinto en ese sentido. O aceptar que el duelo sea distinto, ¿no? También. También. Ajá, no es fácil. porque no es fácil justo soltar como justo esa función que dijiste, no mames, lo sentí increíble, estaba todo conectado, creo que aquí es. Y justo soltar esa parte porque al día siguiente no va a ser igual y a lo mejor va a ser nada, ¿no? Totalmente. Y también siento que por eso es tan importante, cosa que ya dijimos a Itza y yo varias veces, ir a terapia. Es que si hay cosas de los personajes que te empiezan a reflejar, cosas tuyas en la vida, y hay que entender qué es para poderlo trabajar. No quedarte nada más en la experiencia. O sea, desde mi punto de vista siento que el ser actriz me ha hecho conocerme o abrirme a la posibilidad de conocerme en cada etapa de una manera mucho más profunda, ¿no? También yendo a terapia. O sea, no es nada más el actuar, porque siento que hay veces que sí pasa, y me ha pasado con varios personajes, que sí digo, es que hay algo que me está atravesando de más. No es mío, es del personaje, pero ¿por qué me está atravesando de esta manera? ¿No? Y ahí es donde uno se tiene que poner a trabajar en sí mismo para también no aventarle sus traumas al personaje y empezar a contar otras historias que no son, ¿no? Claro. Es como... También eso es como, hay que también equilibrar la balanza para el otro lado, ¿no? Me encanta. Yo no sé, yo creo que sí a todo lo que dice Asira, pero creo que también justo lo que me ha funcionado es cuando, bueno, para empezar, no tener miedo a vulnerarte en el escenario, ¿no? Y que los demás te vean estar vulnerada, aunque seas un personaje, pues finalmente eres tú el que está interpretando ese personaje, ¿no? Y hay mucha verdad en eso en cuanto a
no sé, o sea, te voy a poner a lo mejor, no es que esa que está llorando, no es Aitz, es Kathy, ¿no? O es Jenna. Yo odio es ese tipo de cosas. Tengo que como- aceptarlo. Es como, no, eres tú. O sea, no, no soy esquizofrénica, no. O sea, soy yo. O me así, voy a ¿no? inventar una forma de llorar diferente para... No sé, o sea, como que creo que también ahí radica lo orgánico y lo cercano a interpretar también un personaje, ¿no? Bueno, para empezar eso, ¿no? No tener miedo a verte vulnerada y que los demás te vean vulnerada, que de pronto luego eso es raro en la vida, en el día a día, ¿no? O sea, como que si vemos que alguien está llorando o está muy vulnerable, es como, ¿qué está pasando? O sea, como que no nos permitimos ponernos en esa situación frente a los demás en el día a día, ¿no? Entonces, por eso yo creo que de pronto puede ser difícil. Y justo lo que dice Asira, no poner resistencia. O sea, en el momento en el que yo he visto que hay una resistencia, es porque hay algo que no está trabajado y que necesita ser trabajado, y que si está esa resistencia, pues no puede fluir y no puede haber como un ciclo para permitirle al personaje habitar ese estado, ¿no? Y lo que a mí me ha pasado es justo como trabajar el por qué estoy conectando de tal manera con el personaje y por qué me está vulnerabilizando tanto o lo estoy sintiendo en tal lugar, pues trabajar esa parte ya de Aitza personal en donde lo tenga que trabajar, como lo tenga que trabajar. Y ya después en las funciones justo ir viendo de qué manera duele hoy, de qué manera va a doler mañana. Y si de pronto hay un día en el que neta no está pasando, también ser consciente del por qué no está pasando, porque no estoy poniendo mi cuerpo en disposición o mis emociones en disposición, o qué es lo que está pasando, algo en la escena, o a lo mejor venía emputada ese día y de pronto es más el enojo que permitirme sentir otras cosas, o cómo utilizo los recursos que tengo en ese momento para llegar a la escena. Y también que la técnica muchas veces te puede ayudar, ¿no? Como Claro. la respiración, a lo mejor escuchar más, de pronto... en el teatro musical pues damos un chingo de funciones, ¿no? Entonces ya, función 495. ¿Dónde te va a doler, mana? ¿Cómo te va a doler? ¿No? Entonces es eso, cómo te ayudas de la técnica o de los compañeros. O sea, cada función definitivamente es un reto y es diferente. Y saber hasta dónde, ¿no? O sea, puede que un día estuve moqueando muchísimo durante She Used to Be Mine y otro día no, estuvo como mucho más tranquilo, y aún así la gente salía como muy conmovida, ¿no? Entonces es lo que uno repito lo que digo, lo que uno percibe dentro de pronto no es lo mismo que Sí, lo que que pasa está afuera. percibiendo. Y aparte algo que es afuera. muy interesante, porque vivimos en un país donde nos encanta el melodrama, Uy, ¿no? sí. Sí. Entonces también esa es la otra, ¿no? O sea, yo en la vida lloro cuando me enojo. De tristeza es raro. En el teatro, nada más hablo y ya estoy llorando. Y digo, ¿por qué me pasa esto aquí? No quiero llorar, ¿no? O sea, es como, yo siempre tengo esa resistencia de no quiero llorar en ningún papel y siempre termino llorando en todos. Es un horror, pero es mi trauma de vida. Pero, o sea, como acerca de lo que dices de un día estaba así como súper emocionada y al otro no tanto. Y luego es muy interesante como venimos de un país melodramático, creemos que ese día sí estuvo muy importante o estuvo muy cañón y es que yo sentí muchísimo. Y es muy interesante cómo a veces del otro lado, el día que no lloraste tanto, a lo mejor movieron más cosas, ¿sabes? O sea, como... Sí, transmitió desde otro lugar. Ajá, que creemos que la emoción es lo que va a transmitir y no siempre, ¿no? O sea, es como muy interesante. Sí. Pero yo también, soy de esas de, hoy me fue increíble, y de repente salen los directores, hoy, ¿qué hiciste? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? No, hoy no salió, ¿no? Estaba conectadísima, ¿no? Estabas en no sé qué otro planeta, ¿no? Y era como, ok. ¿No? Entonces también eso es muy interesante, como de repente cómo lo vivimos dentro y cómo funciona afuera. En fin. Esa era la pregunta, ya ni me acuerdo. ¿Cómo? ¿Qué? Está muy bien. Vamos por ahí, vamos por ahí. Era ahí. como Todo muy sobre, bien. Vamos por buen camino, ok. Era sobre el duelo, la Era sobre emoción el y cómo duelo. repetir, ¿no? Sí, Era algo así. Ok. la parte de la vulnerabilidad Ok. y que fue de lo que al final hablaron. Y mientras las escuchaba, pensé en el texto de El amor de las luciérnagas de vendrán los días buenos, como las luciérnagas, intermitentemente, y eso bastará.
Es muy bonito. Y así es. Y así es. O sea, siento que hay algo que pasaba con El amor de las luciérnagas que yo nunca entendí. Que fue una obra que sí fue... O sea, yo estuve 7 años en funciones de esa obra. La obra duró 9 años. Nos fuimos de gira por todos lados. Bueno, había gente que me dice, es que yo ya la he visto 17 veces. Y yo, ¿por qué ves una obra 17 veces? O sea, yo estoy aquí, muchas gracias, pero ¿por? Sí, yo la vi ¿No? 4 y sentí que eran muchas. Claro, no habían fans de esa obra. Yo no Sí, entendía. En el teatro musical pasa más. En el teatro no musical es rarísimo que algo así pase, ¿no? Ok. Pero fue como un fenómeno muy específico y creo que hay algo que Ricaño entendió muy bien, que es eso, o sea, como la intermitencia de la vida, de la felicidad y del duelo, ¿no? También es una chica que está pasando por un duelo amoroso, una ruptura amorosa porque la dejaron por alguien más y es un viaje en donde se termina encontrando a sí misma. Es una premisa súper simple, contada muy bonita Sí. y que a todos nos toca, ¿no? Pero eso justo dices, y al final, o sea, vendrán los días buenos, como las luciérnagas, intermitentemente. Y hay algo que también vivimos en un mundo en el que nos vende la felicidad de una manera, ¿no? En el que nos vuelve consumistas, ¿no? Porque estamos consumiendo la felicidad. Sí. Y es como, a ver, pausa, no va por ahí, ¿no? Al menos esa felicidad no tiene llenadera. La otra, que es la que de repente te da más paz, esa como viene de vez en cuando, ¿no? Y también nos pasa eso en las funciones de teatro. No todas salimos felices. Es muy intermitente el proceso. Y está bien. Y está bien, porque así es la vida, ¿no? En fin. Eso. Oigan, y antes de que nos enfilemos al final de este podcast, Aitza, el día que te fui a ver a Waitress, fue una función ligeramente atropellada. Dan una tercera llamada y se les va la luz. Fuiste a Sí. esa función. Dios mío. Tercera llamada y se Sí. va la planta. Y entonces una voz que se escuchaba ligeramente angustiada era: vamos a regresar, denos unos minutos. Y es evidente que empiezan a resetear. Acaba de pasar Esto esto, pasó hace sí. unos días, pero no para ahí. Ujú. Tardan unos minutos, dan la tercera llamada oficial y arranca la función. Y Dijimos, de pronto, "Phew". y de pronto, alerta sísmica. No. Pero espérate, sale esta misma voz con mucha más calma que la primera vez Sí, porque ya no era su y responsabilidad. dice: está sonando la alerta sísmica. Y volteo, pero a ver, estaba Aitza en escena sentada sobre la camilla y cuando dicen eso yo me paro, volteo y ya no está. En un acto de magia ella ha desaparecido. Ya tengo experiencia. Espérate, ¿cómo? Pues así. Yo empecé a escuchar como voces. No sabía si venía de los monitores, si venía del público, si venía de piernas. Y bueno, y yo no paro hasta que me dicen que pare porque ya me han pasado cosas, ¿no? Chingado, ya arruiné una cosa de la dinámica. Bueno. Ok, entonces hasta que ya veo como que la gente se está levantando y empieza esta voz a hablar, digo, ok, alerta sísmica, entonces ¿qué hago? Agarro mi pie y me salgo no me salí por la primera pierna, sino que me fui primero como hacia la segunda pierna y ya ahí empecé a salir y ya nos sacaron a todos. Por suerte que tenía mis pantuflitas ahí ya preseteadas porque bueno. estaba descalza. Entonces ya pantuflitas y ya pues agarramos y nos salimos. O sea, no sé, siento que protocolo y que ya me había pasado en 7 veces adiós justo, empezando a cantar hoy sentí mi piel segura. Entonces yo cerrando los ojos, concentrada, así como sintiendo la música, cantando y así lo que tú quieras. Y de pronto abro los ojos y empiezo que la gente se empieza a levantar y se empezó a salir y yo seguía cantando. Yo, ¿qué está pasando? ¿Tan mal estoy? ¿Qué está pasando? Hasta que llega un compañero conmigo, me toca el hombro y yo, ¿qué? Y ya, pues me dice, alerta sísmica, nos tenemos que salir. Entonces yo creo que a partir de ese momento, pues, ya agarré la onda y pues alerta sísmica y salimos. Bueno, hay que felicitar al Teatro San Rafael, que lo hacen muy bien. hizo O sea, cabrón, una sí lo hizo evacuación súper rápida, la gente muy... O sea, la salida muy fluida, sin pánico, como todo, la verdad, muy decente, que
justo me escribió Anton Araiza en el momento y yo le decía, estoy en el San Rafael y le mencioné un par de teatros. Le dije, si yo hubiera estado en estos, creo que yo me hubiera apanicado. Pero la verdad es que lo hacen muy bien. Sí. Fue una respuesta linda. Oye, pero luego regresan, terminan esa escena intermedio. Ah. Un intermedio que fue un poco más largo para mi consideración de lo que tendría que haber sido. Y luego, segundo acto, y la señorita se le atora el mandil. Y le gana la risa, pero no solo a ella. Hace que su compañera, que está en su solo, se carcajee. Y ella con unas ganas de soltar una carcajada. Dime si yo me estoy equivocando. Las dos. No, la pobre no podía. podíamos. La otra pobre, con los ojos cerrados, aguantando el no reírse en su canción. Y esta, pues no podía. No podía. No podía. Fue el peor momento que me ha pasado en el escenario en mi vida ever. Bueno, de este lado se disfrutó porque te das cuenta. Híjole. Y quizás uno que tiene, y suena mal, pero cuando vas mucho al teatro se te va afilando el ojo y ves otras cosas Sí, que probablemente sí. otras personas quizás en esa misma función no se dieron cuenta, ¿no? Y que aparte Pero es es distinto, divertido porque también. no, por ejemplo, en Mentiras el musical, pues pasan este tipo de cosas y uno si suelta la carcajada, el público se ríe contigo. Sí, no pasa nada. Y no pasa nada si te le pega un ataque de risa a los 4 personajes. Porque la gente lo disfruta también muchísimo y porque como que se presta para. Pero en este momento que estábamos las dos en una canción súper importante, estábamos en una escena que estábamos peleando, de cierta manera, discutiendo. Y lo que pasa es que cuando yo me quito el delantal, me lo quité con tanto enojo que el delantal, para empezar, primero se me atoró en el micrófono. Entonces el micrófono se me jaló y se Ya. metió el delantal al micrófono hasta acá, de que me lo despegó. Ok. Entonces cuando quiero sacármelo, no podía, porque estaba muy atorada. Entonces empiezo como a pelearme con el delantal, porque aparte tenía que llegar a un cue específico para poner un pie y luego agarrar unas cosas y luego cruzarme enojadísima al otro lado, ¿no? Entonces, como venían todas estas cosas, trato de quitarme el delantal. Bueno, lo logro sacar y los delantales son con velcro. Se me pega el velcro en la No. cabeza. En mi maravilloso peinaje de Jenna. Entonces se me pega el delantal y digo, no mames. Y obviamente mi oído está súper sharp de viene el momento en el que tengo que, ya sabes. Entonces lo único que hago fue ¡ra! Entonces obviamente todo mi peinado. Entonces yo enojadísima con mi compañera escuchándola y la otra que pues no es de risa fácil, Exacto. pues me ve con las greñas así y yo nada más veo cómo cierra los Pobre. ojos y trata de concentrarse con todas sus fuerzas para seguir cantando la canción y yo digo, no puedo creer que me haya sucedido esto en este momento. Bueno, fue divertido desde este lugar. Bueno, por lo menos no pidieron que regresaran sus boletos ya después de todo el caos que había sucedido en esa función. ¡Qué bárbaro! No, estuvo buena. Ok, pues ahora en esta caja tenemos alrededor de 300 programas de mano. Y la idea es que puedan tomar uno o dos o los que quieran y decir la vi, no la vi, me gustó, no me gustó, qué suerte que no la vi, lo que ustedes quieran. Ok. Entonces siéntanse con esa libertad. Tú primero, ¿ok? A ver. Ahí. Así, solo meto y saco. La que tú quieras, sí, tú ahí agarra donde, A ver. como usted se sienta cómoda. ¿Ok? Salieron dos. Perfecto. A ver. Voy a elegir entre este bonche. Ok, dale. En lo que tú Ay. eliges, Asira puede empezar. Yo puedo empezar. Dale. Y lo presento. Hermoso. The Silence of Sound. Sound. Me encantó. A mí Me también. gustó muchísimo. Lo mejor que vi el año pasado. Era hermoso. O sea, como. O sea, la chula me parece extraordinaria. Alondra de la Parra es brutal. Esa también. O sea, como que esta combinación entre el clown y la orquesta y la parte visual era espectacular. Sí. ¿No? Esto como.
siento que, pues sí, el teatro abarca muchísimas cosas, desde una silla sobre un escenario, ¿no? Hasta cualquier cantidad de cosas que sea contar una historia de la manera más creativa posible. Y siento que esta fue una cosa preciosa porque me sorprendió mucho, o sea, como que cuando yo decía, no me pueden sorprender más Uy, con no. los efectos, aparecían unas cosas que yo estaba como niña de Sí. 5 años viendo por primera vez algo. Era como, ¿qué es esto? Me pareció espectacular, me encantó. Para mí el nivel de precisión auditiva de Gabriela me parece, o sea, tiene otro tipo de oído. Es increíble y cómo lo expresa todo con el cuerpo Sí. y con la cara y con ya, ¿no? Esta cosa, sí, ¿no? No hay, o sea, no hay texto, no hay, ¿no? No. Es pura música y ella ahí siendo transparente. Sí. Me pareció espectacular. Y esta la vi hace muy poquito y es la obra con la que más he llorado en mi vida. A Sí. partir de los primeros 2 minutos, yo estaba, o sea, yo no sabía, o sea, suena muy triste, yo no sabía lo que iba. O sea, hasta yo empecé a sollozar en ese, o sea, iba con mi marido y Cristian me hacía así como de, o sea, así estás bien. Y yo, no, estoy bien, solo no puedo. Y hay algo que ahí después tuve una reflexión y como que me gustó mucho que una obra me llevara a este tipo de reflexiones, que es, sí, como actores nosotros podemos contar una historia de la manera más honesta y amorosa posible, pero también es responsabilidad o entrega del público decidir hasta dónde lo van a tocar, Uy, sí. ¿no? Y entonces uno hace su trabajo, pero el público tiene el otro 50% de la chamba. Y ese día, justo yo le decía a Cristian, hay algo muy interesante que me pasó con esta obra, que es, yo no lloraba por lo que estaba pasando en escena, sino por lo que la escena me ¿Qué recordaba de mi significa? vida. O sea, todo lo que conectaba, lo que yo veía con todo lo que me dolía a mí, la muerte de mi abuela, ¿no? Entonces me hizo abrir puertas que yo ya tenía cerradas desde hace muchos años. Y es como, y ahí fue como, claro, es que hay una parte de la reflexión que sí tiene que ver con el espectador. O de qué tanto se deja tocar. Y yo no lloraba por la obra. Yo lloraba por mi abuela, ¿no? Claro. Pero la obra me permitió eso, ¿no? Entonces también el teatro como abre estas posibilidades para poder sanar otras cosas que tenemos ahí como guardadas. Y ya. Sí, no es un tema fácil. Hablar del deterioro de la madre o de la abuela es muy confrontante y es muy doloroso. Es muy doloroso, pero al mismo tiempo es muy hermoso. Y la puesta en escena Sí, era hermosísima, hermosísima. ¿no? Y ver estos dos actores y, ay, no, esta mujer que me parece la cosa más tierna del universo. Sí, O sea, Concepción Márquez, que es Concepción lo Márquez máximo. es de las personas más tiernas que yo he visto en mi vida. Y contándotelo tan tranquila, yo decía, claro, y como que me acordaba de los momentos en los que yo había visto a mi abuela haciendo ciertas cosas y yo lloraba Sí. por mi vida. Pero gracias a que esto me lo permitió, ¿no? Me pude abrir ese espacio y esta obra me lo abrió, ¿no? Después ya uno fue a terapia y ya los sigue sanando. Claro. Pero sí, fue una obra que realmente me ayudó mucho y que también hay algo muy interesante que como actriz espectadora no es lo mismo que un espectador Claro. normal. Porque estás viendo todo y a veces es como padre, pero a veces es horrible. Sí. Porque es como, ya viste el que no está enfocada la luz, ¿no? Ujú. Ya viste, ¿no? O sea, le ves, él cierra el monstruo todo el Claro. tiempo. Y como que también es una tarea de personas que nos dedicamos a Quitarse, esto. Ir claro. a ver algo es como de, me voy a disponer a estar. Ujú. No a observar, no a con este ojo crítico que Exacto. tenemos, ¿no? Lo gente del medio, Sí, que luego no es es muy fácil. duro, ¿eh? Sí, Es no es como fácil. intentar ser cada vez más amorosos en ello. Y ya, ahí termino. Muy bien. Venga. Ok, bueno, en mi bonche venían varios que la verdad es que no he visto, Ok. pero salió The Book of The Mormon. Book of Mormon. Esta fue la primera obra, bueno, esta fue cuando la trajeron aquí, Aquí a ¿no? México, sí. No la vi aquí en México, pero me marcó mucho porque fue la primera obra que vi en Broadway, en la primera vez que fui a Nueva York. Y me pareció una cosa, y yo no la conocía, y me pareció una cosa brutal, brutalmente es. divertida, Irreverente. brutalmente con un humor negro, así que dices, no mames, no sé si reírme, ya sabes, Sí, sí. o sea, de que me Sí, de lo siento irreverente mal que de si es, me claro. río, ya sabes. Y sobre todo por las cosas que dice y la situación en la que está. Yo tenía 2 personas al lado y ellos se la estaban pasando brutal, pero yo tenía miedo de reírme. Culpa. Tenía culpa.
Es un musical muy increíble, muy divertido. Si tienen oportunidad de verlo, véanlo. Y elegí también este programa de Manos salió aquí. Es maravillosa esa. Pero no la he visto. Es Siempre espectacular. se agotan las Sí. temporadas y es En- imposible conseguir boletos. Es Bueno, yo ya la vi 2 veces. Yo así también que ya la se vi puede 2 veces. conseguir, ¿eh? ¿Cómo? Pero, La próxima es pero háblame y que yo me justo, encargo. y que justo no coincida con momentos Claro. en los que Claro, estás en temporada. Ajá. Entonces, me muero por verla. Si alguien ve Es espectacular. La pobrecita de mí quiere ver esta obra, ¿no van a poner una temporada próxima? Acaba de terminar. Acaba de terminar Ajá. otra Pero temporada. yo sí es la creo, que tienen que poner. siento que regresarán Sí, porque porque también. la no me la voy a demanda es perder porque importante. la verdad es que me han dicho cosas No, y es una obra increíbles. extraordinaria. Todos. Y- O sea, el trabajo de todos es Sí. excepcional. No, y la Me dirección muero es- por verla. Sí, Es tremenda. Gabriela es tremenda. es tremenda. O sea, Me muero sí. por verla. Sí, es de las mejores directoras de este país. Oigan, ¿y qué fue lo último que vieron? Ingeso. Yo lo último que vi fue. Ay, me acabas de decir. O sea, hace ratito estábamos platicando lo de el Instituto Goethe. En primera persona. En primera persona. Que es un ejercicio teatral acerca de las desapariciones forzadas en México. Y es algo fue tremendo. O sea, de hecho voy a ver la segunda parte el sábado. Y sí fue algo de... Sí, el teatro no solo es contar historias, no es entretenimiento, no es... Puede tener tantas facetas y tantas cosas, y siento que ese ejercicio es un acto de justicia. Es un acto de justicia de poner en voz de actores prodigiosísimos, de una dirección de Mauricio García Lozano, ¿no? O sea, de gente de los textos de David Gaitán, ¿no? Pero inspirados en todas estas historias que son reales, contándolas desde una manera teatral, pero al mismo tiempo te están narrando una historia, es narraturgia, porque están ahí contándote, y hay un punto en el que dice, o sea, una de ellas decía, ok, a partir de este momento ya no puedo actuar lo que es, porque es demasiado, lo voy a narrar. Y empiezan a narrar la historia. Es tremendo. Lo que está pasando en nuestro país es tremendo, y siento que darle voz es muy necesario y es un acto de justicia. Entonces, bueno, eso fue lo último que vi. Ok. Sigo muy movida por ello y voy a ver la segunda parte, así que Qué bien. si pueden Oh my verla. God. ¿En dónde está? En el Instituto Goethe están solo este fin de En semana. Tonalá. Ujú. En Tonalá, y está dividido en 2 partes, son varios monólogos, y cada uno cuenta una historia distinta sobre Ok. casos de desaparición Son forzada. 3 monólogos por bloque. ¿Y está qué días? El sábado y domingo. Viernes, Ok. sábados y domingos. Viernes también. Viernes, sábado y Ok. domingo, pero hay unas funciones que son a las 5, no sé si... Bueno, seguramente no es la primera vez que lo presentan. Algo que yo me enteré sobre este ejercicio escénico es que también lo presentaron con las familias. Las Sí. primeras personas que vieron Ok. este ejercicio fueron los familiares, y ellos decidían si se podía presentar a público o no. Hay varios que dijeron, no, esto es demasiado. Y decidieron no, los que dijeron que sí, sí. Y a esta temporada han ido los papás de algunos de las personas desaparecidas. O sea, siento que es Qué fuerte. otro tipo de ejercicio teatral. Claro. Ujú. Y siento que es un ejercicio sumamente necesario, sobre todo por lo que estamos Ujú, viviendo, viviendo ¿no? en Todo este lo que se país. acaba de pasar y encontrar, y todo lo atroz que Sí. está sucediendo en este país. Creo que no voy a tener oportunidad de verla, pero Seguro luego la Bueno, en un remontan. futuro. Puede sí, ser. ojalá que sí. Pues sí, como que me pasa que de pronto tengo ciclos en los que no puedo ir mucho al No. teatro. Claro. Y de pronto hay ciclos en los que me comprometo para poder ir a ver algo en lunes, en martes, en miércoles, ¿no? De lo último que he visto, voy a decir que es... Híjole. Vi Clue en el Teatro Centenario, ¿está? Sí, en Coyoacán. Fui a ver aquí a mi compañero José Ramón Berganza, Productor de este productor podcast. de este bonito podcast. Que nos está haciendo señas de corazoncito. Porque lo amo y desde la porque voy cabina. a ver siempre todo lo que hace. Bueno, cuando puedo ir, ¿no? Pero sí, lo he visto. Creo que el año pasado fue el día en que vi muchísimo teatro y que vi a José Ramón Berganza en la mitad de ese teatro que fui a ver. Y fui a ver Club como
para verlo, a él, también a otra compañera, Elsie Reyes, y al elenco que está, que me parece maravilloso. Y la verdad es que nunca lo había visto, no sabía de qué iba, pero más o menos me podía imaginar por el juego de mesa. Claro. Y la verdad es que me la pasé muy bien. Sí, O sea, muy me la pasé divertida. muy bien y José Ramón hace un trabajo impecable, increíble. Sí. Se avienta un soliloquio Que solo él pesadísimo puede, y que sí. solo él puede hacer y aprenderse. Sí, sí. Y me pareció maravilloso. Yo, por ejemplo, justo el teatro me parece que aquí en la Ciudad de México está súper bien equilibrado y podemos ver cosas muy interesantes y profundas y que nos van a mover hasta la médula como En primera persona. en primera primera persona. Y podemos ver también este tipo Cosas de divertidas. cosas que es entretenimiento, puro entretenimiento también. Y está bien, o sea, y está bien, no- claro. nada está bien ni mal, ¿no? Es exacto. como solo es. Yo creo que depende del humor que traigas también, es el teatro que podemos adquirir y de pronto vemos algo así y de pronto vemos algo como Club y de pronto vemos un musical y de pronto vemos algún examen final en la Escuela Nacional de Arte Teatral y de pronto, o sea, como que creo que hay tanto teatro que ver Muchísimo. y de todos los géneros y Colores y sabores. colores y sabores y precios y, Sí. o sea, de De verdad hecho, tenemos una de las carteleras más extensas del sí, mundo. Sí. tenemos eso. Y creo que la gente de pronto no se da cuenta de lo afortunados que somos de vivir en una ciudad donde hay tanto que hacer. O sea, más allá del teatro y de todos los géneros que lo involucran, o sea, los conciertos, la ópera, o sea, me refiero a conciertos, por ejemplo, en la Sala Nesa, Claro. o conciertos de artistas que vienen, o de O pronto el festival de jazz, que es Ajá. gratuito, ¿no? Sí. Sí, o como sea, hay mil tenemos cosas. tantas cosas que hacer que de verdad nada más necesitamos voluntad para movernos a través de la acuerdo. ciudad y llegar al lugar donde queremos estar. Porque la verdad es que creo que este tipo de experiencias no se compara con nada más. De acuerdo. Chicas, pues muchas gracias, por Gracias. haber venido. Ha sido gracias, una gracias a delicia. Y esto no se lo he dicho a sus compañeros que han venido anteriormente, pero cuando José Ramón y yo tiramos la lista de la gente que queríamos que vinieran, siempre José Ramón fue muy cuidadoso en ayudarme a pensar en con quién yo me sentía cómodo. Y pensamos en los amigos cercanos, tanto de él como míos, pero después también para mí fue pensar en la gente que yo admiraba. Y es una delicia tenerlas. Muchas Respeto muchísimo su trabajo y es lindo tenerlas. Gracias por, más bien al contrario, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Toto y Pez, sábados y domingos, Teatro Helénico, Waitress, Teatro San Rafael, jueves a domingo. Vayan a verlas porque son lo máximo. Y a ustedes muchas gracias por quedarse a la cuarta llamada, porque a veces las mejores historias se cuentan después de la función. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.